Esté con ustedes. Amigos, tenemos un premio especial este año porque la fiesta de los santos Pedro y Pablo, el 29 de junio, cae en domingo. Así que tenemos la oportunidad de meditar en estos dos grandes santos, santos claves en nuestra iglesia. Y he estado pensando mucho en Pedro y Pablo porque mientras grabo estas palabras, hace solo 10 días, estuve en Roma. Estaba cubriendo la noticia para el cónclave papal. Y pasé mucho tiempo en Roma moviéndome de un lado a otro porque hace 12 años estuve allí cubriendo para NBC News. Estaba bajo contrato con ellos. Este año era una especie de trabajador independiente. Iba de un lado a otro, de una estación a otra, así que me estuve moviendo por Roma bastante. Y uno no puede moverse por Roma sin notar todos estos monumentos del antiguo Imperio Romano. Por ejemplo, hay un lugar llamado el Largo Argentina. No es un lugar muy conocido, pero vaya, es importante, porque ese lugar fue donde Julio César fue asesinado, apuñalado por los senadores de Roma en el 44 a.C. Son las ruinas, en realidad, del Teatro de Pompeyo. El Senado creo estaba en construcción o algo así, entonces lo trasladaron al Teatro de Pompeyo y ahí fue donde César fue asesinado. Y se puede pasar justo por ese lugar, se puede ver. Y el impacto de ese evento en la historia. Piensen en la muerte de César y lo que siguió, y Bruto y Casio contra Antonio y Octaviano, luego el ascenso de Octaviano, se convierte en el emperador Augusto, todo el imperio romano, todo lo que le siguió, provino de ese fatídico día y lugar. Así que pasé por el Largo Argentina mucho. No muy lejos de allí está el Circo Máximo, el Circo Massimo, como lo llaman los italianos. No queda mucho de él, pero se puede ver todo su contorno. Y se puede ver lo enorme que era. Creo que cabían 100.000 personas o incluso más en el Circo Máximo. Es donde tenían estos juegos y las carreras de cuadrigas. Y su esplendor se ha desvanecido en gran medida, pero su tamaño ciertamente se puede apreciar. Y solo pensar en personas de todo el mundo viniendo a este lugar para competir y actuar. Si miran justo encima del Circo Máximo verán en la colina Palatina, el Palatino, uno de los principales colinas de Roma, ahí estaba el Palacio del Emperador. De ahí vienen las palabras Palazzo, Palae y Palace, del Palatino. Y el palco del emperador estaba al borde del Palatino mirando hacia el Circo Máximo. Así que allí estaba el centro, la sede del poder romano, estaba justo en la colina Palatina. Si miran hacia el este, desde la colina Palatina, verán el Foro Romano. Hoy es una especie de mezcolanza de ruinas, pero se siente que esto alguna vez fue el centro de todo. Aquí estaba el Senado, donde estaban los templos, y era donde se vivía la vida pública romana, el mercado, todo eso. Y de nuevo, piensen en la cima del Imperio Romano. Cada país alrededor del Mediterráneo, desde África a Inglaterra, venía al Foro Romano a hacer negocios, a participar en política y lo demás. Miren más al este, pasando el foro, ¿qué encuentran? El imponente Coliseo. Y aunque han pasado casi 2 milenios y aunque no tiene el esplendor que tuvo, sigue siendo un edificio masivamente impresionante, hermoso. Y entonces se dan cuenta de que ese es el prototipo de casi todos los estadios en el mundo occidental. Cada estadio de fútbol tiene básicamente la forma del Coliseo. Y luego se recuerdan los combates de gladiadores y los juegos. Y de nuevo, el mundo entero mirando hacia ese lugar. Mi punto es, no se puede ir a Roma sin asimilar, como dijo Edgar Allan Poe, la grandeza que fue Roma, la grandeza de Roma, el Imperio Romano. Y de imaginarlo en la cima de su poder, cuando dominaba el mundo conocido. Bien. En la cima del poder romano, alrededor del año 60, llegó un hombre de mediana edad a la gran ciudad. Su nombre era Shimón bar Jonaj, Simón, hijo de Juan. Era un pescador de Galilea. Es un lugar insignificante, y era una especie de don nadie de este lugar insignificante. Pero vino como amigo de Yeshua de Nazaret, a quien conoció, a quien escuchó, de quien recibió un apodo,
Kefas en arameo, roca si se quiere. Traducido Pedro en griego, Petrus en latín, de ahí Pedro. Así que Shimón bar Yonaj, Simón hijo de Juan, Pedro el apóstol, llega a Roma alrededor del 60. Tiene este mensaje extraordinario, un mensaje increíble, que Yeshua de Nazaret, a quien Poncio Pilato, el gobernador romano, ejecutó brutalmente, Dios lo había levantado de entre los muertos. Y este Yeshua de Nazaret era ahora el rey del mundo. Él es quien merecía el título Kyrios, o Señor, no César, sino Jesús. Simón llegó a Roma con ese mensaje. Se especula que vivió en lo que ahora se llama el barrio de Trastevere, en Roma. Ahora está lleno de restaurantes y locales nocturnos, lugares de moda. Es una zona turística de Roma. En aquellos días era donde vivían los judíos, así que probablemente Shimón bar Yonaj llegó allí. Bueno, a los romanos les pareció su mensaje tan desagradable, tan perturbador, que alrededor del año 64, probablemente a raíz del incendio de Nerón, cuando buscaba chivos expiatorios, lo detuvieron y lo transportaron de nuevo, probablemente de Trastevere, hasta el circo de Nerón. Ahora, ese no es el circo máximo, el circo gigante. Era uno más pequeño, y este estaba en realidad fuera de la ciudad principal. Estaba cerca de la colina Vaticana, que estaba fuera de la antigua Roma. Bueno, allí tenían juegos y demás, pero también ejecutaban criminales allí, para el entretenimiento de la gente. Shimón bar Yonaj, Pedro el apóstol, fue crucificado allí. La tradición dice que boca abajo, y siempre he encontrado eso muy creíble porque es tan extraño, ese detalle tan particular, creo fue recordado porque fue tan vívidamente real. ¿Saben lo que estaba en el centro mismo del circo de Nerón? El obelisco egipcio, que se puede ver hasta el día de hoy en el centro de lo que ahora se llama Plaza de San Pedro. Pedro probablemente una de las últimas cosas que vio fue ese obelisco. Murió allí y fue bajado de la cruz, arrastrado fuera del circo, a un pequeño cementerio en la colina Vaticana, y allí fue enterrado. De acuerdo. Imaginen ahora a alguien observando esa escena, alrededor del año 64 después de Cristo, en la cima del Imperio Romano, justo fuera de los muros de la gran capital, este pobre hombre, este pobre pescador de mediana edad de un lugar insignificante, es ejecutado brutalmente y luego enterrado. Cualquier observador objetivo diría, bueno, un pobre diablo más, aplastado por el poder de Roma. Roma durará para siempre, por lo que ese tipo representaba, eso no va a durar, será olvidado al poco tiempo. Bueno, aquí está la pregunta, amigos, y he pensado mucho en esto cuando estuve en Roma esta vez. ¿Dónde está el Imperio Romano? Se ha ido. No está en ninguna parte. ¿Dónde está el sucesor de Nerón? No hay ninguno. No existe. ¿Qué queda del Circo Máximo y el Coliseo y el Foro y la Colina Palatina? ¿Qué queda? Ruinas, un desastre. ¿Dónde está el imperio de Shimón bar Yonaj? Está en todas partes. Está en todo el mundo, de norte a sur, de este a oeste, en todos los continentes. Donde quiera que miren en el mundo, señales del imperio proclamado por Pedro el apóstol. ¿Y dónde está su sucesor? Pensé mucho en esto cuando estuve allí. El sucesor de Nerón se fue, no existe. El sucesor de Pedro lo vi con mis propios ojos, asomándose a la galería de la Basílica de San Pedro, construida sobre el lugar mismo donde lo enterraron en el año 64 después de Cristo. En la galería de esa basílica apareció León XIV,
el sucesor número 266 de Pedro, en una línea ininterrumpida. Ahora, en el Evangelio de hoy, esta fiesta de Pedro y Pablo, tenemos este pasaje familiar del Evangelio de Mateo. Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen esto, algunos dicen aquello. Bueno, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y es Shimón bar Yonaj, Simón, hijo de Juan, quien habla. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué has dicho esto? Tú eres Kefas, eres roca, eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cualquiera en el año 64, en el corazón de Roma y el Imperio Romano, habría dicho: nada derribará jamás este gran imperio. Hace mucho, mucho tiempo sus enemigos lo derribaron. ¿Qué derribó la iglesia? Nada. Nada la ha derribado. Está construida sobre una base rocosa. Lo vi. Vi la basílica, que está construida como el monumento sepulcral más hermoso del mundo sobre la base rocosa de la fe de Pedro. Y, de hecho, las puertas del infierno no han prevalecido contra ella. A pesar de todos sus problemas y altibajos, y sí, la corrupción de algunos de sus líderes y la pecaminosidad de todos sus miembros, sí, a pesar de todo eso, todavía está aquí y el sucesor de Pedro lo acabo de ver. Es esta figura viva que respira y sonríe. ¿Puedo sugerirles que aquí hay algo místicamente verdadero? Esto no es solo una fantasía ociosa, no es solo una bonita invención literaria. No, desde las palabras de Jesús hasta lo que vi yo en Roma hace unos pocos días, podemos trazar una línea directa. Así que aquí está la pregunta. Y aquí invocaré al hombre que inspiró la orden a la que pertenece nuestro nuevo Papa, es decir, Agustín de Hipona. Agustín escribió un libro hace mucho tiempo llamado La ciudad de Dios, y propuso que hay dos ciudades básicas: la ciudad del hombre, que se basa en el amor propio, su gran marca es la violencia, y luego está la ciudad de Dios. Se basa en la caridad, se basa en el amor de Dios, se basa en la no violencia y el perdón. Y la gran pregunta, Agustín la desarrolla a lo largo de más de 1000 páginas, pero la pregunta básica es muy simple: ¿a qué ciudad pertenecen? ¿A qué emperador juran lealtad? ¿Son ciudadanos finalmente de qué ciudad? Y se reduce a una elección, amigos. No hay escapatoria. ¿La ciudad de Dios o la ciudad del hombre? Y no conozco ningún lugar donde esto se muestre mejor que en la ciudad de Roma hasta el día de hoy. La ruina y el despojo de un imperio que alguna vez fue grande, de acuerdo, sus señales están por todas partes. Y esta iglesia viva, que ha perdurado 2 milenios, el sucesor de Pedro, vivo y saludable. Bien, ¿qué ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Qué rey? Esa es la única pregunta que finalmente importa. Y que Dios los bendiga.